una cosa que tenemos que hacer como profesores y como investigadores es tratar de poner entre paréntesis nuestras propias respuestas, ¿eh? Es decir, tratar de escuchar lo que dice el otro. Es un ejercicio bastante complicado, pero hay que tratar, ¿sí? Acá hay una autora que se llama Elsie Rockwell, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla en México, que es una autora muy interesante, que a lo mejor ustedes tuvieron oportunidad de tener algún texto, que es la autora que habla de la etnografía y de los registros etnográficos, ¿eh? Esta autora, que es muy agradable, les digo, como persona, es muy amable, muy generosa, lo que hace es un planteo mostrándonos que no se trata de un trabajo instrumental o mecánico, ¿no? Y me pareció interesante esta frase. Dice, el proceso analítico es el momento en que nosotros nos ponemos a analizar los datos, es un proceso de lectura y escritura, de relectura y de reescritura. Es decir, nos está diciendo, da mucho trabajo, ¿eh? Da mucho trabajo, decididamente, ¿sí? Y ella lo que recomienda para el trabajo, además de un tipo de registro donde la descripción vaya por un lado y las hipótesis y sensaciones en otra columna, ella lo que recomienda para las investigaciones es que llevemos un libro, una bitácora de campo, donde vayamos registrando lo que nos va pasando. ¿Por qué nos recomienda esto? Porque estamos en las ciencias sociales, para que no interfiera nuestras interpretaciones, ¿ven?, sobre aquello que vemos, ¿sí? Entonces yo por un lado puedo decir lo que pasó y por el otro lado voy colocando mis interpretaciones de los hechos, ¿eh? Es un registro que seguramente ustedes trabajan semiabierto, ¿sí?, y ayuda en el trabajo, ¿sí? Bueno, entonces para trabajar hoy traje 5 investigaciones en las que he participado. La primera es la aplicación de los diseños curriculares de la escuela secundaria en 3 provincias. Las 3 provincias son Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Esta investigación que les voy a contar está sostenida en la Universidad Católica de Córdoba. Ahora después les voy a contar cómo se hizo. Entonces, ¿por qué Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires? En principio porque son las primeras provincias que lo aplican, porque tienen una propuesta sistemática y además porque había investigadores de estas provincias en los equipos, ¿eh? Es decir, hay investigadores de... Yo acá les traje para contar cómo está pensada la investigación. La investigación es una investigación que tiene investigadores tanto nacionales como internacionales, cada uno va aportando desde distintos lugares. Es descriptiva, es decir, nosotros decimos qué es lo que creemos que vemos, ¿eh? Describimos el bicho, como diría Catalina Weinerman. Y lo que estuvimos mirando es todo esto: ofertas formativas, la normativa, la implementación, la cobertura, las trayectorias, el currículum, el trabajo docente y el desarrollo profesional. ¿Cómo hicimos para ver todo eso? Como imaginarán, es mucho trabajo, mucha gente y muchas acciones. Lo hicimos a través de entrevistas a informantes claves, es decir, a los políticos en general, aquellos que llevan adelante la aplicación. Diseño y gestión de foros virtuales. Se armaron foros para estudiantes, para docentes, para directivos y para supervisores. Y les hicimos las mismas preguntas a los estudiantes, a los docentes, a los directivos y a los supervisores. Les digo, yo coordiné uno de los foros, era un trabajo arduo, porque lo que hacíamos era todas las semanas ponerle preguntas, hacer que disparara, digamos, las respuestas y el intercambio entre ellos, es decir, tanto de los supervisores, por ejemplo, de Entre Ríos, como de Córdoba, como de provincia de Buenos Aires. Cada uno iba diciendo qué era lo diferencial en su provincia y además intercambiaban algunas cuestiones, documentos. El supervisor de Entre Ríos intercambió muchos documentos de Entre Ríos que tenía y que puso a disposición, por ejemplo. Tienen pocas prácticas de difusión. Es decir, nosotros hacemos cosas muy interesantes en nuestras aulas y en nuestras instituciones, pero hay pocos que se enteran de las cosas interesantes que hacemos. Entonces, un día en la escuela, este tipo de fotografías, hubo una selección de fotografías que también retrataran cómo piensan que en la escuela. Ven que la mirada es una mirada que se aparta de lo que se llama la mirada normativa.
¿Saben cuál es la mirada normativa? Es, yo pongo un estándar, pongo un límite, pongo algo a lo que quiero llegar y después voy a mirarlo a la realidad. Siempre que pongo un estándar y después miro la realidad, ¿qué da? Déficit. Porque no hay manera que la realidad se ajuste al estándar. Entonces, cuando nosotros investigamos, si nos ponemos un estándar y decimos, bueno, la educación secundaria ideal es esta, y después miramos la realidad, siempre ya sabemos lo que nos va a dar. Nos va a dar déficit. Entonces, la mirada tiene que ser otra. Nosotros tenemos que, de nuevo, vigilarnos, ¿no? Esta vigilancia epistémica, tratando de no tener una mirada normativa, tratando de ir a mirar qué hay, tratando de encontrar la riqueza de lo que se produce y después ver cuáles serían las propuestas de mejora. ¿Ven que es diferente? Una cosa es, bueno, voy y miro qué hay y veo cómo lo puedo mejorar, y otra cosa es voy y le pongo un molde, y ahí siempre me va a dar déficit. No hay manera de que dé bien. De tiempo que le estamos destinando, ¿no? Para hacernos una pregunta. Solemos acordar que los docentes están saturados, y más si dan clases en más de una escuela. Muchos de nosotros sabemos que los docentes de educación secundaria van de una escuela a la otra. Se sienten tironeados entre las demandas sociales, los requerimientos administrativos propios del sistema y la necesidad de retener e incluir con calidad. Es decir, si nosotros tenemos una demanda y tenemos a docentes que están tironeados, como dice eso, hay algo que tenemos que hacer, porque si no el docente solo va a poder hacer lo que su humanidad puede. Mientras que si nosotros trabajamos en forma cooperativa, seguramente vamos a poder tener a unos docentes también menos estresados, ¿no? En cuanto a políticas, la escuela, dice un director de Córdoba, después tenemos uno de Entre Ríos y un alumno de Entre Ríos. La escuela sigue siendo importante agente de inclusión e integración social, con estándares de aprendizaje vitales y significativos para nada despreciables, pero es innegable que no tiene la cintura necesaria para resignificarse. Y acá yo quiero tomar una posición. Ustedes van a escuchar en forma sostenida que la escuela cambió. Es verdad que la escuela se edifica en el siglo XIX en el marco del nacimiento de los estados del siglo XIX, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial, en el marco de la formación de los ciudadanos, en el contexto de una sociedad mucho más conservadora, ¿no?, de la que tenemos ahora. Ahora, también tenemos que pensar qué funciones cumple la escuela para no caer en otros sentidos comunes que también circulan. ¿Qué quiero decir? La escuela es la que permite que todos puedan acceder a contenidos, a prácticas, Vygotsky diría a determinadas formas de pensar, que solo lo proveen los sistemas formales de enseñanza. Y acá quiero dar mi posición sobre prácticas que a veces se instalan desescolarizantes, es decir, que cada uno le enseñe en la casa. Hay países en este momento que están favoreciendo la enseñanza en el hogar. Uno puede decir, bueno, le puedo enseñar más tiempo, pero ustedes piensen las prácticas endogámicas que implica eso, los problemas vinculados a veces violencia familiar que no sale de la propia familia. Entonces, yo lo que quisiera compartir con ustedes es cuando vienen esas ideas maravillosas, a querer convencernos que la escuela ya está vieja, que no va más y que hay que... Una cosa es ponernos a la altura de los tiempos, trabajar con los estudiantes, trabajarlos de otra manera, buscar distintas estrategias, favorecer nuestra capacitación. Otra cosa es dejarnos atrapar, ¿no?, por esas voces de sirenas en algunos casos. ¿Sí? Los estudiantes, yo estuve trabajando con el grupo de estudiantes. ¿Qué decían los estudiantes? Yo les cuento qué decían los estudiantes de los profesores. ¿Qué le pedían a los profesores? Los estudiantes decían que ellos están más tiempo con los profesores que con sus padres. Y que por lo tanto lo que piden de los profesores es que se interesen por ellos, que se comuniquen. Decían cosas muy interesantes tales como, nosotros no queremos
que vengan con olor a cigarrillo. Entonces, porque se sientan al lado mío, se acercan a mí, yo no fumo, decía una chica, y el olor a cigarrillo me molesta. Así que bueno, y decían que ellos, además, no solamente le pedían que se comuniquen y que tengan buena onda con ellos, sino que además les enseñan. Es decir, ellos pedían que no pasemos la hora charlando de la vida, además, o sea, que se preocupen, pero nos enseñen. Con lo cual, verán que las demandas de los estudiantes hacia nosotros son altas, son altas, ¿sí? Los estudiantes en ese grupo lo que nos decían también es que los profesores les dicen que ellos son el futuro. Y ellos dicen que en realidad ellos son el presente, no el futuro. Entonces es interesante porque a veces nosotros les decimos, esto te sirve para el futuro, que es una cosa tan lejana. Esto te sirve para hoy, para el presente, ¿no? Tomando un poco la frase de Dewey, o de Dewey, como les guste, que dice, la escuela no es para la vida, sino que es la vida misma. Si no, nosotros como profesores estamos siempre entre paréntesis, no vivimos, estamos fuera del mundo. Bueno, como resultado de esta investigación están todos estos textos. Ustedes pueden encontrar, hay de todo tipo, ¿sí? De la escuela secundaria, ven, hay de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires, hay sobre los adolescentes, sobre los supervisores, sobre los docentes. Está en esta dirección, horacioferreira.com.ar. Se pueden bajar, está completa cada uno de los textos. Van a encontrar esto que estuvimos hablando. El contacto con los estudiantes, el contacto con los docentes, lo que dicen, lo que se trabaja sobre los proyectos, ¿sí? Y si les interesa alguna provincia en particular, por ejemplo, Entre Ríos, hay un texto dedicado a Entre Ríos.